Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el momento angular y el torque de la fuerza gravitatoria. Os invito a que os quedéis porque a lo largo del vídeo vamos a demostrar una propiedad muy importante de los sistemas gravitatorios, que es la conservación del momento angular. Y como consecuencia de que el momento angular va a ser una cantidad constante a lo largo del tiempo, vamos también a demostrar la primera parte de la primera ley de Kepler. Si recordáis lo que nos decía la primera ley de Kepler, que lo vimos en el primer vídeo de esta lista, era que los planetas siguen trayectorias elípticas en sus órbitas alrededor del Sol. Pero una parte que no se suele comentar mucho dentro de esta primera ley, podríamos llamarle como la ley 1.a, es que esas trayectorias elípticas tienen que ser curvas planas. O sea, deben ser de tal forma que la elipse esté contenida dentro de un plano. Por eso, pues bueno, muchas veces se sobreentiende y esto no se dice, pero tampoco está de más comentarlo. Así que vamos a comenzar repasando qué es el momento angular en coordenadas cartesianas. Vamos a darle un poco de caña a las matemáticas al principio de este vídeo, porque es que no queda otra que sentemos una serie de bases, como han sido los capítulos pasados y este, que tienen alto contenido en matemáticas, pero es que si no, luego cuando deduzcamos las trayectorias o las órbitas, los tipos de trayectorias que hay bajo la influencia gravitatoria, pues es que si no, no se va a entender nada. Así que aguantad, porque dentro de 3 capítulos más o menos, pues ya empieza a llegar lo divertido de este tema y ya a partir de ahí pues va creciendo en diversión. Por lo tanto, el momento angular en coordenadas cartesianas, bueno, es un vector que se le denota con la letra L, y esto es el producto vectorial del vector posición por el momento lineal de la partícula. En definitiva, bueno, eso ahora lo vamos a ir viendo, el momento angular es un vector que aparece cuando una partícula gira de alguna forma en torno a algún punto en el cual estamos calculando este momento angular. Pues claro, el vector posición tiene que partir de algún origen, pues el momento angular se mide en ese origen. Entonces, en coordenadas cartesianas, bueno, aquí podemos hacer un paso más, que es decir que el momento lineal es la masa de la partícula por su vector velocidad, y ahora ya sí, poniéndolo en coordenadas cartesianas, pues un vector posición tiene coordenadas x, y z. Esto podríamos ponerlo en esta notación o en esta, x por el vector unitario x más y por el vector unitario y, así hasta la tercera coordenada, pues estamos en 3 dimensiones. Y todo esto, producto vectorial, sacamos factor común aquí a la masa, porque podríamos ponerla aquí con las coordenadas de la velocidad, pero bueno, pues así escribimos menos. Y eso, producto vectorial por el vector velocidad. Vale. Entonces, pues ahora esto tenemos varias opciones de cómo ejecutarlo, o hacemos el típico determinante, o como eso imagino que lo tenéis controlado de sobra, vamos a hacerlo de otra forma, que va a ser esta siguiente. Vamos a sacar factor común a la masa y vamos a abrir un corchete. Entonces vamos a ir multiplicando pues 1 a 1, como se multiplica de toda la vida. Y como el producto vectorial pues, es una operación con vectores, pues sacaremos fuera las coordenadas y multiplicaremos los vectores unitarios que en esta notación pues no he puesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, van implícitos, aunque yo no los ponga, pues están ahí. Así que tendremos pues x por vx. Lo ponemos así y aquí tiene que ir el producto vectorial de x por x, porque son los dos las coordenadas del primer elemento de este par de vectores. Luego x por vi
y este pues irá multiplicando el vector unitario en X, producto vectorial, el vector unitario en Y. Y así pues con todo. Vamos, nos queda uno para acabar con la X, sería X por VZ, y esto es X producto vectorial EZ. Y ahora pues nos toca con la Y otra vez ir multiplicando pues uno a uno a todas las coordenadas de la velocidad. Así que tendremos Y por Vx, producto vectorial E sub Y por E sub X, donde aquí el orden es muy importante, ¿de acuerdo? O sea, si ahora estamos con esta coordenada, con la y, tenemos que priorizar que su vector unitario vaya primero en el producto vectorial. Porque, bueno, imagino que ya lo sabéis, pero el producto vectorial es antisimétrico. Esto quiere decir que intercambiar de posición los factores en el producto, pues pesca un signo negativo. Vale, pues vamos ahora, voy a ir un poco más rápido para no entretenerme. Nos queda I por VI, I por EI. Y luego I por VZ, EI por EZ, producto vectorial. Ahora nos queda la coordenada Z, tendremos Z por V en X, Z X más Z por VI, Z, producto vectorial, EI, y ya el último término, Z por VZ, EZ por sí mismo. Vale, y cerramos corchete. Bueno, pues igual que os acabo de decir que una de las propiedades del producto vectorial es esta antisimetría, de que cuando intercambiamos dos de sus elementos, los dos factores de posición, pues pesca un signo menos, consecuencia de ello es que el producto vectorial de un vector por sí mismo, o un vector por otro vector que sea paralelo al primero, es cero. Esto es debido a que, bueno, imaginad que, voy a ponerlo con índices, que un vector E sub k es igual al producto vectorial de E sub i por E sub j. Entonces, yo lo que he dicho es que al intercambiar de posición estos factores en el producto vectorial, pescamos un signo negativo. O sea, daría menos E sub k. Pero claro, ¿qué ocurre si hacemos el producto vectorial de un vector por sí mismo? Pues entonces lo que tenemos es, imaginaos que esto da pues un E sub L, que es E sub i producto vectorial por E sub i. Pero si yo aquí intercambio de posición estos dos vectores, paso este aquí y este aquí, lo que pasa que no se va a notar porque es el mismo vector, pero yo puedo aplicar esta propiedad de antisimetría aunque sea el mismo. Entonces esto significa que pesca un signo menos y tenemos esto de aquí, o sea, menos EI por EI, y hemos dicho que EI por EI pues es EL. O sea, tenemos menos EL vector. Entonces, el único vector que es igual a su opuesto, pues es el vector 0. No nos queda otro, o sea, porque si no entraríamos en una contradicción. Entonces, si queremos mantener estas dos propiedades de antisimetría, no queda otra que asumamos que el producto vectorial de un vector consigo mismo, pues da 0. Así que, sabiendo eso, pues ya aquí este EX por EX, pues esto da el vector 0. Este de aquí abajo, EI por EI, pues también da el vector 0. Y el último, EZ por EZ, también va a dar el vector 0. Y luego lo que hay es un truco para saber el resto de vectores, que es que siempre dan el siguiente en orden. O
sea, si pusiéramos LX, LY, LZ y luego volviéramos a empezar por LX, LY, LZ, dos que estén puestos consecutivamente, el producto vectorial es el siguiente, en orden. Y lo único que si están intercambiados de posición, pues entonces es con un signo negativo. O sea, lo vais a ver muy fácil. X por Y, pues esto tiene que ser EZ. EX por EZ, pues estaría cambiado de posición porque si tenemos EZ por EX, pues el siguiente es EY. Por lo tanto, este va a ser menos EY. EY por EX, esto va a ser menos EZ. Porque veis que es dado la vuelta que teníamos aquí al principio, por lo tanto, pesca el signo negativo. Y luego aquí, EY por Z, esto es X, EZ por X es EY, y EZ por EY es menos EX. Así que ya con esto, pues nos venimos por aquí abajo y tendremos la masa que habíamos sacado de factor común de la partícula que se mueve y vamos a intentar agrupar los términos ya en orden para no eternizarnos en el cálculo. Entonces, con el vector unitario X, pues tenemos este término y este con signo negativo. Por lo tanto, tendremos I por VZ menos Z por VI. Todo esto por el vector X. Ahora, con el vector EI tenemos este de aquí, este término de aquí arriba y este otro. Por lo tanto, este segundo es el que va positivo, por lo tanto, ZVX menos XVZ. Por el vector unitario I. Y ya por último, con el vector unitario EZ, pues tenemos este término de aquí y este otro. O sea, XVI y VX. Lo ponemos por aquí, XVI menos IVX. EZ. Y bueno, antes de distribuir esta masa, pues si queréis, para volver a la notación que teníamos al principio, pues podemos obviar estos vectores unitarios y ponerlo pues con la notación de las comas. Entonces ahora lo que os decía, si distribuimos esta masa, nos queda este vector de aquí y pues como ya sabemos que la masa por la velocidad es el momento lineal, pues por la componente la que sea de la velocidad, pues será la componente esa misma del momento lineal. O sea, tendremos que esta componente de aquí será la componente z del momento lineal, esta de aquí será la componente y así pues con el resto. Y esta es otra expresión pues equivalente a cualquiera de estas dos anteriores. Entonces, voy a borrar estos cálculos intermedios, dejo este último resultado y vamos a calcular el momento angular en coordenadas polares. Muy bien, pues el motivo de calcularlo en estas coordenadas, bueno, ya sea en polares o en cilíndricas, porque como hay un producto vectorial, pues ya sabéis que este producto entre vectores solo existe en R3. Entonces las coordenadas polares son unas coordenadas en R2, haciendo 0 la tercera coordenada. Entonces, pues bueno, podemos usar las coordenadas cilíndricas para tener esa coordenada eh, que no sea obligatoriamente 0. O sea, en definitiva podemos bailar un poco entre las dos, ahora lo vamos a ver. Pero el motivo de querer calcular el momento angular en estas coordenadas, como decía, es que vamos a poder ver muy claramente una propiedad del momento angular, que va a ser que es un vector perpendicular a los dos vectores del producto vectorial, pues como obviamente está definido un producto vectorial. Pero bueno, ya veis que aquí en coordenadas cartesianas pues nos ha dado un vector en R3, tres coordenadas,
y no se vislumbra aquí pues muy fácilmente porque, claro, a menos que justo coincida que están en los ejes que nosotros definamos, pues si son vectores que son oblicuos, que pillan coordenadas en todos los ejes del espacio R3, pues ya no hay forma de verlo claro. Pero eso no va a ocurrir con las coordenadas polares, porque tendremos que el momento angular pues es exactamente igual esto, el producto vectorial de un vector posición por el vector momento lineal. Entonces, en estas coordenadas, el vector posición pues es el módulo de el vector por el vector unitario en la dirección de ese vector. Y P, que es la masa por la velocidad en coordenadas polares, pues tiene componente radial por el vector unitario radial más componente tangencial por el vector unitario tangencial. Entonces, aquí sacamos igual la masa como factor común y tenemos R por VR, producto vectorial ER por ER. Así que ya pues podemos ver rápidamente que este término pues se nos va a cancelar, esto da el vector 0, y luego tenemos R por la coordenada tangencial de la velocidad, o sea, R por V tangencial, producto vectorial ER por Eθ. Entonces, por eso os decía lo de las coordenadas cilíndricas, porque en esas coordenadas este producto vectorial da el vector EZ, que es perpendicular a estos dos. De todas formas, que el producto vectorial de estos dos vectores da EZ, eso lo voy a demostrar explícitamente un poco más adelante, más o menos por el final del vídeo, cuando calcule el momento angular en el sistema centro de masas, porque me va a convenir hacerlo y así no lo repito. Pero prefiero que lo veáis un poquito más adelante porque voy a explicar una cosa al respecto. Entonces aquí igual lo que tenemos es la masa por el módulo del vector posición por el módulo de la componente tangencial de la velocidad por el vector EZ. Aquí podemos hacer una serie de cambios también, que es que pues o sea, en v sub θ, que es la coordenada tangencial de la velocidad, pues esto nosotros sabemos que es la velocidad angular omega por el módulo del vector posición. Entonces esto pues, nos queda como m, esta r multiplica esta otra, r cuadrado, y la velocidad angular, omega por ez. De forma que aquí podemos ver cómo si el vector posición y el vector velocidad están continuamente en un plano, lo que sería el plano XY, aquí en coordenadas polares, pues el momento angular es todo el rato perpendicular a ellos y es paralelo al eje Z. Y otra cosa también aquí a comentar es que cuando quisiéramos asimilar este vector unitario a alguna de estas magnitudes, pues daos cuenta que la masa no tiene sentido darle carácter vectorial, r está al cuadrado, por lo tanto imposible, y el único término que queda es la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular resulta que es un vector y que es perpendicular al plano en el que se está produciendo el movimiento o el giro. Y bueno, pues otra cosa que se hace mucho también es, en vez de llamar a la velocidad angular con omega, pues se le llama con teta punto, porque al final pues es el ritmo de cambio del ángulo que abre en el plano XY, en las coordenadas polares. Muy bien, aquí he dejado estas tres expresiones que son pues completamente equivalentes. Bueno, pues aprovechando que acabamos de ver que la velocidad angular es un vector, pues vamos también a investigar un poquito acerca de esto. Acabamos de ver que v
la componente tangencial de la velocidad hemos dicho que es la velocidad angular por el módulo del vector posición. Vale, entonces nosotros sabemos que la componente tangencial de la velocidad va con su vector unitario, que es el vector unitario tangencial. Entonces, si hemos dicho que la velocidad angular asimilaba el vector EZ, pues esto significa que esta coordenada va con este vector y el vector posición pues va con la coordenada radial. Por lo tanto, la única forma, o sea, tenemos aquí R por E sub R. Entonces, la única forma de operar mediante un producto dos vectores y que nos siga dando un vector, pues es el producto vectorial. Entonces, vamos a ver si tiene sentido operarlo de esta forma y pues ya vais a ver que sí, porque esto al final sacamos los módulos de los vectores y hacemos el producto vectorial de EZ por R y esto nos da el siguiente en orden que es Eθ, omega R, Eθ. Así que vemos que como omega R pues lo hemos definido como Vθ, obtenemos lo mismo que teníamos aquí de donde hemos partido, que es Vθ por Eθ. Así que tiene todo el sentido del mundo definir la velocidad angular como un vector y aparte que la componente tangencial en coordenadas polares se obtenga de esta forma. Lo que pasa que lo que, lo que vamos a hacer es para cuando tengamos un caso que no esté en coordenadas polares, pues esto lo vamos a generalizar pues a un vector sin especificar en qué coordenadas estamos. O sea que la velocidad, el vector velocidad, será el vector velocidad angular, producto vectorial, el vector posición. De hecho, podemos comprobar que todo esto es lógicamente consistente si calculamos el momento angular con estas expresiones que acabamos de obtener. O sea, sabemos, lo acabamos de calcular, que esto es este producto vectorial. Entonces, el momento lineal es la masa por la velocidad y la velocidad pues es el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. O sea que tenemos R, producto vectorial, la masa, por omega vector, producto vectorial, el radio vector, el vector posición. Entonces aquí lo que tenemos es un doble producto vectorial, podemos sacar la masa fuera y nos queda R, producto vectorial, omega por R. Así que esto, pues bueno, hay una formulita que os podéis aprender. De hecho, tengo un vídeo en la lista de matemáticas demostrando la identidad o la igualdad que es este doble producto vectorial, que es la que vamos a ver ahora. Pero hay un truco que es muy fácil, que es, esto va a dar una resta de vectores, uno va a ir en la dirección de este vector de aquí y otro en la dirección de este otro vector de aquí. Y los dos que quedan por multiplicar se van a multiplicar escalarmente. O sea, vamos a tener la masa. Abrimos el corchete, tendremos un producto escalar aquí. Ahora vemos cuál es. En la dirección de omega y menos otro producto escalar que ahora vamos a ver cuál es en la dirección de R. Y cerramos el corchete. Entonces, si hemos utilizado omega aquí, pues lo único que queda es R por R. Así que producto escalar del vector posición por sí mismo. Y aquí, en este otro, hemos usado R, por lo tanto queda R por omega libre. Así que R producto escalar omega. Como R y omega tienen que ser vectores perpendiculares, pues su producto escalar es 0. Aquí se nos cancela este término y R por R, pues esto es vector, esto es el módulo del vector posición al cuadrado y volvemos a recuperar la expresión m r cuadrado
por el vector velocidad angular, que era esta última que teníamos aquí. Bueno, pues voy a colocar, a ver si me cabe esto por aquí arriba para continuar. Vale, pues vamos ahora a ver lo que es el torque, o también conocido como momento de una fuerza. Entonces, el torque es un vector, se define por la letra tau, y esto es, o nos marca el ritmo de cambio del vector momento angular. O sea, es la derivada del momento angular respecto del tiempo. Así que con esta definición, pues ya podemos ir tirando del hilo y obtener una expresión. Tenemos aquí la derivada respecto del tiempo del momento angular. El momento angular es R por P. Entonces aquí pues se aplica igual la derivada de un producto. Lo único pues que el producto es un producto vectorial. Entonces tendremos la derivada del primero, derivada del vector posición respecto del tiempo por el segundo sin derivar, por P, más el primero sin derivar, producto vectorial, la derivada del segundo, o sea, derivada de P respecto del tiempo. Vale. Bueno, pues la derivada de R respecto del tiempo, eso es la velocidad, o sea que tenemos aquí V, producto vectorial, por P, más R, o sea, otro paréntesis, producto vectorial, y la derivada del momento lineal respecto del tiempo, pues eso es la fuerza. Así que R, producto vectorial, la fuerza. Y aquí podemos hacer una cosa, pues como P es la masa por la velocidad, podemos dejar aquí la velocidad y la masa sale fuera de este producto porque es un escalar, entonces podemos colocarla por aquí y entonces ya vemos de primera mano que tenemos aquí pues un producto vectorial de un vector por sí mismo, por lo tanto ya hemos visto anteriormente que esto da cero, así que solo sobrevive el producto vectorial del vector posición por la fuerza. Así que el torque, que también es una función vectorial que depende del punto donde nosotros estemos en nuestro sistema de coordenadas, o sea, donde tengamos el origen de este vector posición, pues si señalamos a un punto en el que se está aplicando una fuerza y hacemos este producto vectorial, pues entonces nos dará un vector, el que sea, incluso puede que de cero, y eso nos está dando el ritmo de cambio del momento angular. Bueno, pues ya con esto he terminado el repaso de matemáticas que tenía que hacer antes de comenzar con el asunto del vídeo, pues vamos ahora ya a la física, que vais a ver pues que todo esto pues, se va a empezar a poner interesante. Bueno, he dejado los cálculos que hemos ido obteniendo por aquí a la derecha lo más escueto posible. Si por lo que sea queréis recuperar alguna de las expresiones que no haya puesto para todas estas magnitudes, pues vais para atrás en el vídeo, ahí las tenéis. Y como os decía, pues bueno, vamos a ponernos ya con la física porque lo que va a ser muy interesante de calcular, pues va a ser con lo que hemos acabado, o sea, el torque, pero para la fuerza de la gravedad. Y como ya sabemos, pues la fuerza gravitatoria es una fuerza central. Entonces, vamos a ver que todo esto va a ser conveniente que lo hagamos en el sistema centro de masas. Si habéis seguido los capítulos anteriores, pues bueno, creo que fue en el de potencial y campo gravitatorio, pues ya hablé que la ecuación diferencial que queda de hacer la segunda ley de Newton con la fuerza gravitatoria, pues o nos vamos al sistema centro de masas o eso no se puede resolver de ninguna forma. O sea, en un sistema laboratorio es imposible porque queda una ecuación diferencial acopladísima y no tiene solución. O no la tiene, o la tiene dentro ya de los métodos numéricos y pues bueno, ahí ya no nos vamos a meter. Entonces, la fuerza gravitatoria en el sistema centro de masas, vamos a ponerle aquí una G,
por ser una fuerza central, nosotros sabemos que solo tiene componente en la coordenada radial. O sea, es una función que además depende de la posición relativa. Esto es la posición I, J. Tenemos que poner esto en el centro de masa, que no se me olvide. Y aquí en la componente tangencial y en la tercera componente, pues ya sea el eje Z en cilíndricas o en polares, la última coordenada son todas cero. Vale, entonces, esto podemos ponerlo pues más compacto, porque si estas dos coordenadas son cero, pues bueno, para que estar escribiéndolas todo el rato, pues esto directamente podemos poner que el módulo de este, que de hecho, esto tenéis dos opciones a la hora de hacerlo. O asimiláis que el signo menos de la fuerza gravitatoria está dentro de esta función y entonces esta función representa una coordenada, o si esta función representa el módulo, entonces el signo menos tenéis que sacarlo afuera porque los módulos son positivos. Es indistinto cómo lo hagáis, pero si tomáis una de las dos decisiones, tenéis que ir con ella todo el rato en los cálculos, porque si no, pues llegaréis a contradicciones. Entonces, bueno, como yo he trabajado en capítulos anteriores como si esta función fuera una coordenada, pues vamos a trabajar ahora como si fuera el módulo, por cambiar un poco. Entonces, pues aquí tenemos menos esta función de la posición relativa en el sistema centro de masas por el vector unitario radial que tiene que ir, o sea, tiene que ser también el vector unitario en la recta que une pues, la partícula I con la partícula J. Vale, pues ya sabemos que en el sistema centro de masas la fuerza de la gravedad se queda exactamente igual la fórmula, porque justo es una expresión que está definida en magnitudes relativas y las magnitudes relativas pues, son invariantes en todos los sistemas de referencia. Así que esto es menos G mi mj entre r y j al cuadrado por el vector unitario en esa dirección, en la dirección que une la masa I con la masa J. Y esto, pues si queréis ponerlo como esta otra expresión, pues de hecho voy a hacer un copia-pega, que es la de poner el denominador elevado al cubo y poner aquí entonces un vector posición relativa, sub j, y pues esta expresión es equivalente a esta otra. Entonces, el torque de la fuerza gravitatoria en el sistema centro de masas, pues tenemos dos formas para calcularlo. O asumir que tenemos un sistema de dos partículas en el que no imponemos ninguna restricción, o imponer la restricción de que una de las masas es mucho mayor que la otra y reducimos esto al problema de los dos cuerpos. Entonces, bueno, para hacerlo de forma general, dejadme que ponga el torque como el sumatorio. Esta fórmula es exactamente igual que la que voy a poner aquí, o sea, que la que he puesto aquí. Lo único que, como tenemos dos partículas, pues es un sumatorio desde 1 hasta 2. Esta expresión en el tema del sistema de partículas, que os he comentado ya a lo largo de esta lista de reproducción, que es imprescindible que lo hayáis visto previo a esta, porque si no, pues no vais a entender nada y no puedo ya alargar los vídeos más porque ya bastante largos me suelen quedar. Pues esto es el sumatorio de el vector posición, pero claro, en el sistema centro de masas, producto vectorial por la fuerza gravitatoria, donde aquí, pues bueno, vamos a ponerle los dos índices como el sumatorio va solo en el índice I, pues ponemos aquí debajo que I tiene que ser distinto a J y ya está. Y lo solucionamos. Y esto, bueno, en el sistema centro de masas también, lo que pasa que acabamos de ver pues, que la fuerza gravitatoria da igual. Lo hago de esta forma y no asumiendo que tenemos una masa mucho mayor
y una masa más pequeña orbitándola, porque puede darse el caso en el que lo que tengamos es el centro de masas y una masa m1 orbitando el centro de masas y una masa m2 orbitando también el centro de masas. Entonces, para abarcar la situación más general, tenemos que hacerlo de esta forma y bueno, pues el caso particular ahora lo voy comentando según vayamos haciendo este sumatorio, que vais a ver que es una chorradilla. Así que esto lo que tenemos es R1 en el centro de masas, producto vectorial, la fuerza que sobre 1, y como J no puede ser igual ahí, pues entonces queda la que sobre 1 ejerce 2, ya aquí no le pongo la estrella porque es invariante, más R2 en el centro de masas, producto vectorial por la fuerza que sobre 2, y pues ahora aquí no queda otra que poner un 1, ¿vale? Entonces, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que esta fuerza de aquí, la fuerza que sobre 2 ejerce 1, es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Entonces, aplicando esta tercera ley, sacamos factor común a la fuerza que sobre 1 ejerce 2 y lo que tenemos es R1 en el centro de masas menos R2 en el centro de masas, producto vectorial, la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Entonces, este vector de aquí, pues ya sabéis que lo que da es la posición relativa, por lo tanto tenemos R1, 2, que es un invariante, así que ya no le pongo tampoco la estrella, y aquí producto vectorial, la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, pues tal y como hemos definido la fuerza gravitatoria, aquí lo que tenemos es el vector posición relativa, producto vectorial, y la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es menos g m1 m2 entre R12 al cubo por el vector posición relativa 1, 2. Sacamos los términos constantes fuera del producto vectorial, o sea, menos g m1 m2 entre R12 al cubo, y lo que nos queda es el producto vectorial de el vector posición relativa por sí mismo. Así que esto, pues por enésima vez aparece. Esto da 0, así que la fuerza gravitatoria, como es una fuerza central, significa que no tiene torque. Entonces, como nosotros habíamos definido el torque como la derivada, o sea, la otra expresión que teníamos aparte de esta, es que es la derivada respecto al tiempo del momento angular, lo que pasa que recordad que estamos en el sistema centro de masas, ¿de acuerdo? Entonces esto nos ha dado 0, pues eso lo que implica automáticamente es que el momento angular es una constante respecto del tiempo. Así que decimos que el momento angular se conserva y que no se me olvide en el centro de masas. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes es que este cálculo, que lo hemos hecho de forma general, si quisiéramos imponer, por ejemplo, que una de las masas es mucho mayor a otra, por ejemplo, tenemos que la masa 1 la definimos como m mayúscula y la masa 2 la definimos como m minúscula, y esto lo hacemos de tal forma que decimos que m mayúscula es mucho mayor que m minúscula. Entonces, cuando en estos cálculos ya sabéis que como R1 en el centro de masas, esto es
m2, que entonces es m minúscula, entre m más m mayúscula más m minúscula por el vector posición relativa, y R2 es menos m mayúscula entre m mayúscula más m minúscula por el vector posición relativa, pues podemos aproximarlo, esto de aquí, a que sumarle m minúscula a m mayúscula pues no va a hacer nada, entonces tenemos m minúscula entre algo muy grande y esto pues tiende a 0 y aquí esto tiende a 1. Sumarle m minúscula a m mayúscula se la deja igual y tenemos m entre m, eso da 1, o sea que esto lo aproximamos a menos el vector posición relativa. Entonces ya tendríamos que este primer término de aquí, como este vector es aproximadamente 0, pues se nos va todo esto a 0. Y como este otro de aquí, pues es aproximadamente la posición relativa, pues ya tenemos el producto vectorial posición relativa con la fuerza que depende del vector posición relativa y ya este otro producto pues también nos daría 0 porque al final tendríamos que multiplicar otra vez vectorialmente este mismo vector y eso pues se anula. Entonces, como acabamos de ver, si el momento angular en el sistema centro de masas es constante, pues es que es una magnitud conservada, una cantidad conservada. Por lo tanto, postulamos o hemos deducido la conservación del momento angular en el sistema centro de masas. Entonces, esto implica que L, que no deja de ser esta expresión que teníamos por aquí, o sea, la masa por, dejadme que en vez de poner esta expresión ponga la de R en el centro de masas, porque estamos en el centro de masas, y la velocidad tangencial en el centro de masas, y esto por el vector EZ. Entonces, si esto de aquí es constante, pues tenemos que pueden pasar dos situaciones. Voy a colocar esto un poquito por aquí. Tenemos una que puede ser que tanto, bueno, la masa es una constante, o sea, por lo tanto aquí en este producto de cosas descartamos la masa, lo que sabemos es que esto de aquí tiene que ser constante. Entonces tenemos la primera opción que es que R en el centro de masas y la velocidad tangencial en el centro de masas sean constantes y si os dais cuenta estoy poniendo los módulos, ¿de acuerdo? No el vector. Y entonces esto implica que un movimiento en el que el vector posición, su módulo es constante y el vector velocidad tangencial también es constante, pues eso es un movimiento circular uniforme. Donde aquí, bueno, que quede claro que esto no es que sea una única constante, o sea que no tienen por qué valer lo mismo en módulo, sino que son constantes. Cada uno puede valer lo que sea. Entonces, estamos hablando en este caso de una trayectoria circular, un movimiento circular uniforme, o puede pasar otra situación que es que lo que sea constante sea el producto de el vector posición en el centro de masas por la velocidad tangencial en el centro de masas, donde este producto es un producto normal y corriente de números, ¿de acuerdo? No es ni un producto escalar ni nada. Y esto es lo que tiene que ser constante. De hecho, este producto voy a ponerlo un poco no tan grueso el punto para que no parezca que es un producto escalar. Vale, así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si aquí lo que tiene que ser constante es el producto de estos dos, lo que implica es que el radio vector, o sea, el vector posición que señala a la partícula que está orbitando, sea cual sea, ¿de acuerdo? Ya sea que tengamos un caso como el del sistema solar, en el que aproximemos que el Sol está quieto y que es un planeta el que se mueve alrededor, o que tengamos dos planetas moviéndose en torno a un centro de masas, ya especificaríamos este vector posición cuál es en cualquiera de esos dos casos,
con las fórmulas que he puesto antes por aquí, pero esto significa pues que el vector posición pues puede aumentar o disminuir. Pero claro, si aumenta, lo que tiene que disminuir es la velocidad tangencial de la partícula que orbita. Y si disminuye, pasa la situación contraria, entonces la velocidad aumenta. Que si os dais cuenta, pues esto es algo que ya intuíamos en el capítulo en el que deducimos la ley de gravitación universal, que por la segunda ley de Kepler, pues pudimos más o menos razonar que cuanto más cerca estaba un planeta de la estrella a la que orbita, pues más rápido se movía por la ley de, por la segunda ley de Kepler, la de que para tiempos iguales el área que barre el radio vector también es igual. Entonces, esta segunda situación nos abre la posibilidad a que tengamos un tipo de trayectoria que es la trayectoria elíptica. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bueno, no lo sabemos. Simplemente nosotros estamos analizando matemáticamente lo que ya sabemos de la fuerza gravitatoria que Newton se inventó. Entonces, tirando del hilo de que es una fuerza central tal igual, hemos ido teniendo en capítulos pasados la energía potencial, hemos ido definiendo una serie de magnitudes asociadas y a lo que acabamos de llegar es a que las trayectorias elípticas es un tipo de movimiento compatible con las restricciones que nos impone pues toda esta teoría. Por lo tanto, esto pues lo que pinta es un buen camino a la hora de demostrar las leyes de Kepler de forma matemática. Y aquí, de hecho, podemos extraer algo más, que es lo que os comentaba al principio del capítulo, que sería como el primer apartado dentro de la primera ley de Kepler, que es que si lo que tenemos es un vector paralelo al eje z, con este módulo y con este vector unitario, y ese vector es constante, significa que el vector posición y el vector velocidad tangencial están continuamente a lo largo del movimiento de la trayectoria de la partícula de masa m en el mismo plano, porque de no ser así, este vector en momento angular no podría ser constante y entonces unívocamente la trayectoria de la partícula está contenida en un plano. O sea, ya sea una trayectoria circular o una trayectoria elíptica, sabemos que eso se tiene que cumplir. Así que bueno, dejadme que borre un poquito y lo que vamos a calcular ahora pues es, como estamos definiendo el momento angular en el sistema centro de masas, pues es lo que vamos a calcular. Bueno, pues el momento angular en el sistema centro de masas, vais a ver que se calcula súper fácil. Esto pues pasa como con el torque. Tenemos un sistema de dos partículas, entonces si queremos hacerlo de forma general, sin imponer restricciones que luego a la hora de calcular las órbitas sí que vamos a tener que imponer, al menos para que reproduzcan lo que ocurre en el sistema solar, pero para casos generales, imaginaos, lo digo porque, a ver, si hay un sistema de dos partículas, no tiene por qué una de las masas orbitar a la otra. Habréis visto seguramente todos, si os gusta la física, la típica cinemática de dos agujeros negros que están orbitando un centro de masas común y se está creando desde ese punto las ondas gravitacionales. Entonces hay que intentar, pues eso, pues intentar ser lo más general posible. Así que esto será el sumatorio desde i igual a 1 de R sub i producto vectorial P sub i. Y esto en el sistema centro de masas. Vale, entonces expandimos el sumatorio. Esto será la posición de 1 en el centro de masas, producto vectorial, el momento lineal de 1 en el sistema centro de masas, más la posición de 2 en el centro de masas, producto vectorial, momento lineal de 2 en el sistema centro de masas. Vale. Bueno, pues aquí podemos hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes con la fuerza, porque en el sistema centro de masas el momento lineal total es cero. O sea, el momento lineal total, que es la suma de el momento lineal de 1 más el momento lineal de 2, esto es cero.
el motivo es porque esto de aquí es m por la velocidad del centro de masas en el sistema centro de masas, y esta cantidad es cero. La velocidad del centro de masas en el propio sistema centro de masas, como en el origen de coordenadas todo sistema está en reposo, pues esto se anula. De forma que al ser esto de aquí cero, pues no queda otra que despejando P2 en el sistema centro de masas, pues sea menos P1. Así que esto es lo que vamos a aplicar aquí. Vamos a decir que P2 es menos P1 en el sistema centro de masas. Entonces, bueno, mira, lo voy a poner ya directamente, así me ahorro un paso. Esto es menos el momento lineal de 1. Y lo que podemos hacer ahora pues es sacar factor común al momento lineal de 1. Y lo que tenemos es R1 menos R2 producto vectorial P1. Vale, entonces esto ya hemos visto que es el vector posición relativa y ese vector es invariante, o sea que ya no le pongo el simbolito del centro de masas. Y luego P1 en el centro de masas, pues esto es la masa de 1 por la velocidad de 1 en el centro de masas. Entonces la velocidad de 1 en el centro de masas es la masa de 2 entre la masa de 1 más la masa de 2 por la velocidad relativa. Al multiplicar m1 a este factor de aquí, pues esto nos da la masa reducida por la velocidad relativa. Así que esto es mu velocidad relativa 1, 2. Entonces, ahora, pues la velocidad, aunque sea relativa, pues en coordenadas polares tiene una componente tangencial y una componente radial. Por lo tanto, esto queda como la velocidad r 1, 2 por el vector radial 1, 2 más la componente tangencial 1, 2 por este vector tangencial, pues igual 1, 2, vamos a ponerle porque es de una magnitud relativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este vector posición, pues podemos separarlo también en coordenada y vector unitario, y entonces es el vector R1, 2 por el vector unitario R1, 2. Entonces, cuando hagamos el producto vectorial con la componente radial de la velocidad relativa, pues este término se va a ir y pasa pues lo que es lógico en el momento angular, que solo contribuye a él la componente tangencial. Y esto pues tiene todo el sentido del mundo, porque si hemos definido que el momento angular codifica una especie de giro, pues claro, que aumente la velocidad radial no lleva codificado ningún tipo de giro. Sin embargo, la componente tangencial sí que implica intrínsecamente un giro en torno a algún sistema de referencia. Así que aquí pues nos vuelve a quedar una expresión que es mu, la masa reducida, por el vector posición relativa, bueno, su módulo, por el módulo de la velocidad tangencial relativa, y aquí por el producto vectorial de R1, 2 por E teta 1, 2. Entonces, bueno, aunque aquí sean vectores asociados a magnitudes relativas, esto es un vector radial de toda la vida y esto es un vector tangencial. Entonces, lo que voy a hacer es lo que os he comentado al principio del vídeo, que es que voy a demostrar que este producto vectorial es el vector EZ, que cuando he calculado el momento angular en coordenadas polares, lo he asumido así y no lo he demostrado. Entonces, aquí podemos hacer también otra cosa, que es que
esta componente tangencial es la velocidad angular, o sea, teta punto por el vector posición relativa o por el módulo, y la velocidad angular es una magnitud que también es un invariante. Así que ni hay que poner aquí la estrellita del centro de masas ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo que nos queda es mu por teta punto por el vector posición relativa al cuadrado. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es el producto vectorial de ER, que es el vector coseno de teta EX más seno de teta EY por el vector tangencial, que es la derivada de este vector, o sea, menos seno de teta EX más coseno de teta EY. Entonces, nada, vamos haciendo esto poco a poco. Esto está así tal cual. Y aquí tendremos coseno de teta por menos seno de teta, o sea, menos coseno de teta, seno de teta, producto vectorial x por x, más coseno por coseno, pues es coseno al cuadrado, con el producto vectorial de x por y. Luego tenemos seno por menos seno, o sea, menos seno al cuadrado y por x. Y por último, seno por coseno, o sea, más seno de teta, coseno de teta, y por y. Y cerramos corchete. Así que este término se nos va a cero, este último término de aquí también se nos va a cero, y este de aquí nos da EZ, y este de aquí que está cambiado el orden de los factores del producto, pues nos da menos EZ. Entonces este signo menos con este signo menos del seno al cuadrado pues se convierte en más. Entonces tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado en la componente EZ. Entonces aquí se ve muy claramente lo que os estaba comentando antes de la trayectoria plana de una partícula en la que se conserva su momento angular, porque lo que tenemos es aquí dependencia en principio del ángulo que barre en el plano XY, todo esto multiplicado por el vector EZ, pero claro, resulta que esto pues es 1 y entonces no hay dependencia del ángulo. Así que da igual la trayectoria que siga, siempre que esté dentro del plano XY, que podremos garantizar que esta cantidad sigue siendo constante. Entonces ya aquí pues hemos llegado a la expresión final para el momento angular, que es mu, teta y la posición relativa al cuadrado por el vector EZ. Así que dejadme que borre estos cálculos intermedios. Muy bien. Así que este es el valor del momento angular de un sistema de dos partículas, donde ocurre lo mismo que con el torque. Si quisiéramos restringir a que una de las masas es mucho mayor que la otra, pues obtendríamos esto mismo, lo único que, bueno, pues que ya sabéis que en ese caso la masa reducida pues es aproximadamente la masa 2, ¿de acuerdo? Y la posición, el origen del sistema centro de masa sería la masa 1 y claro, pues la posición relativa 1, 2 sería igual que la posición de 2 en el centro de masas. Bueno, en este caso está esto elevado al cuadrado, pues así, al cuadrado o así mejor, en el centro de masas al cuadrado, ¿vale? Esto sería para el caso en el que M1 es mucho mayor que M2. Pero vamos, aún así, aunque esto es cierto,
cuando suceda esto usaremos esta notación que yo he dejado aquí. Entonces, nada, ya con esto no tengo nada más que comentar en este capítulo y espero que os haya gustado y lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.